Buenos días. Aparte de la conferencia que nos van a dar Joana y Marta del estudio EOVA Estudio, se va a hacer también la presentación, porque del foro cerámico en la escuela. El foro cerámico tiene una serie de actividades, la principal de las cuales es el concurso de proyectos que está abierto a todas las escuelas de arquitectura y a todos los cursos. En este caso, el concurso de este año, que los alumnos de segundo ya están con él, pero que cualquiera de vosotros puede tener acceso a través del foro cerámico, es una bodega en Peñafiel, en Valladolid. Entonces, esto tiene una serie de fases, tanto en el ámbito de la escuela como luego en el ámbito nacional. Los premios, como veis, los premios locales de las escuelas es entre todos los alumnos de la escuela, especialmente, por ejemplo, en nuestro caso, los de la asignatura van a cursarlo en el propio trabajo de curso y el resto, pues habrá, por ejemplo, en quinto que han hecho un programa de bodega, pues a lo mejor también lo tienen fácil, pero la única cuestión es que siempre tocando material cerámico. ¿De acuerdo? Todos esos seleccionados luego, sean del ámbito de la asignatura o del resto de la escuela, pasan a la selección final. Como veis, no hay que pagar por concursar. Es individual o colectivo. En el caso de los alumnos de la asignatura es en el plano individual. En el resto se pueden presentar, si quieren concursar de manera colectiva o no, máximo 3 personas, como ahí se indica. Y la documentación, que está en la web, pero yo os adelanto que son 2 DIN A1, por eso también la asignatura se está trabajando todo el tiempo en ese formato, para que podáis presentar la propuesta de concurso. Entonces, ahí hay una serie de fechas límite. En el caso de la Escuela de Toledo es el 15 de mayo. ¿Vale? La fecha de inscripción y la entrega luego es posterior, es decir, tenemos cada escuela una fecha de entrega, seleccionamos y vamos al concurso nacional, que la fecha límite tiene de tope el 30 de junio de 2023. Los premios locales, como podéis ver, es un primer premio de 300 euros, 2 menciones y luego de los seleccionados, a su vez, también pueden concursar o concursarán en el premio nacional, que tiene, como podéis ver, un primer premio de 3.000 euros y 2 menciones de 1.000 euros cada una. Y el fallo también, como podéis ver, es el 21 de julio, partiendo de que en nuestro caso ya hemos fallado el 15 de mayo y sin embargo luego en la que va al ámbito nacional se falla 2 meses más tarde. El jurado, bueno, pues en nuestra escuela, pues aparte de Juan Mera y en mi caso, traeremos también a otro profesor más y a Enrique Sanz, que es el responsable de Foro Cerámico, el coordinador. Con eso serán los que, aparte de la selección o del trabajo que hayamos o que estemos evolucionando a lo largo del segundo cuatrimestre, luego de los ejercicios, este jurado nos reuniremos y decidiremos con los de la asignatura, más luego otros de la escuela, que se presentan, cuál va a representar a la Escuela de Toledo en el concurso Cerámico Hispalit. ¿De acuerdo? Bien. Este es el jurado nacional, que está integrado por José Ignacio Linaza Soro, catedrático de Mérito, que fue el primer director de la Cátedra Cerámica Hispalit, José Antonio Martínez La Peña, que es profesor del área de proyectos de La Salle, Tomás Carranza, que es el jefe del área, que es dependiente del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz y es el que lleva el área de cultura, Lourdes García Sogo, perdón, que es profesora del Departamento de Proyectos de la Escuela de Valencia, que ganó en el 2021-2022 el concurso, me imagino que será el concurso de cerámico de proyectos construidos. Pedro Rognoni, que es presidente de Hispalit y es uno de los fabricantes, y Enrique Sanz, que es el que ha
a su vez ha estado en los concursos, en nuestro concurso local. Luego también se entregan unos premios de trabajo fin de máster o trabajo fin de grado, una selección de aquellos que se han hecho en ladrillo y que se presentan indistintamente. Entonces, hay dos categorías, o bien fin de máster, que sería nuestro caso, el PFC de aquí de la escuela, que si se ha hecho con cerámica se podría presentar. Como nosotros no tenemos trabajo fin de grado, solo podríamos acceder al primer caso, que es el texto de investigación. En la categoría de trabajo fin de máster, pues el que haya presentado en los cursos o bien en el 2022-23, ahora en junio o en 2021-22 a lo largo del curso. También, lo único, la fecha aquí es, tiene que estar el trabajo fin de carrera entregado antes de esta fecha, el 15 de septiembre de 2023. La dotación en este caso, que sería a la que podríamos nosotros concursar, es la de trabajo fin de máster de 1.000 euros. Y el fallo sería el 29 de septiembre de 2023. En el jurado del trabajo fin de máster, trabajo fin de grado, estaría Juanjo López de la Cruz, que es también profesor de las, digo también porque ellas son sevillanas, es profesor de proyectos de la Escuela de Sevilla, un representante del estudio Garcés de Seta Bonet Arquitectos, que son de Barcelona, y Pedro Rononi, de nuevo el presidente de Hispalit, y Enrique Sanz, que es el coordinador del Foro Cerámico. Y vamos, en la serie de conferencias que se dan, pues aparte de quienes nos acompañan, que es una selección entre los propuestos, pensé que al seleccionarlas tienen más que ver con esta escuela, con nuestra forma de entender el ejercicio de la profesión, que algunas de estas que os voy a enseñar, que son algunos de los conferenciantes que el Foro Cerámico nos da a seleccionar. Está Primitivo, que es profesional en Valladolid, el estudio que lo compone con sus hijas. Alberich y Rodríguez también se dedican sobre todo también a vivienda colectiva, en OVA Estudio, que son nuestras invitadas. Justo Benito y Carmen Rojas, Luis Vidal, Emili Donato, del que tendremos una exposición que se ha programado también dentro del Foro Cerámico, una exposición sobre su obra. Es un arquitecto ya veterano, con mucha obra en ladrillo, y del cual cuando la veáis en el hall de la escuela, pues ya os sonará Joan Pascual, Barozzi Veiga, que seguro que es el que más os suena, que tiene mucha obra publicada. Y luego también, esto también tenéis acceso tanto en el Foro Cerámico como en la propia página web de Cerámica, pues todas las aplicaciones que hay de materiales cerámicos, tanto en BIM como en cuestiones de economía circular, como en sistemas cerámicos PASIV contemporáneos que se están usando a día de hoy para cuando salgáis en nada a la calle, para que os familiaricéis y a la vez también como estudiantes, si queréis acceder y ver, pues también tiene esa posibilidad la página web, que es bastante ilustrativa. Del mismo modo, también se oferta, y eso estamos abiertos a hacer alguna visita en el ámbito local. Aquí cerca hay bastantes fábricas cerámicas. Eso es una cuestión más de poneros de acuerdo conmigo y poder organizar ese tipo de visitas. Y luego, pues, la difusión que se hace en general es a través de la propia web, y luego libros que se hacen, aparte de las actividades del Foro Cerámico. La propia revista Con Arquitectura, que es la que dirige Enrique Sanz, también hace una difusión de todas las actividades que se hacen también dentro del Foro Cerámico, y también de los premios que otorga Hispalit, y también una investigación de toda la obra, no solo ya en España, sino a nivel mundial, de muchos ejercicios y también de referentes en la arquitectura. Es una revista que además es asequible y que podéis ver tanto en la web, que tiene su propia web, como en alguna librería especializada.
Y nada, y ahora al final os he dado una encuesta, si no lo tenéis, me la pedís, cuando se acabe la conferencia que van a impartir tanto Joana como Marta, que son EOBA Studios, las dos representantes de EOBA Studio, que personalmente, antes de todo ese listado de conferenciantes, yo chequeé y por lo que vi me parecían las más interesantes para traer aquí a la escuela. Entonces, espero, como a mí me ha gustado lo que he visto, espero que disfrutemos y todo lo que nos van a contar os sea de gran ayuda, no solo para hoy, sino para el día de mañana, para cuando estéis ejerciendo la profesión y os acordéis de soluciones que habéis visto aquí. Muchísimas gracias. Sí, vamos. Esto es una pantalla completa. Sí. Aquí. Vale, perfecto. Botella de agua. Agua. Botella de agua. Vale, sí. Vale, pues voy a por él. Gracias. Gracias. Bueno, ¿empezamos? Sí. Bueno, no veo con gafas. Bueno, hola a todos y muchísimas gracias a Hispali por invitarnos y a Daniel por elegirnos y por darnos este pequeño tour a la escuela, que la verdad nos impresiona bastante porque, por lo menos en mi caso, es diferente a lo que bueno, a lo que conocía o a nuestra forma de estudiar, por lo menos que hemos tenido en Sevilla. Me gusta mucho porque está lleno de maquetas de estructuras por todas partes. Lo mismo hay sillas, que hay dibujos de figuras humanas, lámparas, está todo lleno de talleres, virutas por el suelo, pintado por la pared, es fantástica. Yo no sé si vosotros lo apreciáis, supongo que todavía no, pero es bastante interesante y bastante motivante. Yo creo que por eso también puede ser que es muy parecido a nuestro estilo. Y nos gusta mucho ese ambiente artesanal que tenéis aquí. Yo creo que lo deberíais de apreciar desde ya, porque después se pone un poco más fea la cosa. Bueno, yo tengo que decir que en mi caso, que soy de Polonia, esta escuela se parece muchísimo a mi escuela, a forma de trabajar, a enfoque artesanal, enfoque práctico, y yo he estudiado así, justo de esta manera. Quizás no teníamos tantos talleres como el de carpintería y tal, pero a nivel de medio artístico y enfoque muy, muy práctico, es lo que yo he hecho. Sí, me motiva gusta muchísimo. mucho, sí. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación, ¿vale? Y os vamos a contar, bueno, nuestra experiencia profesional. Realmente, bueno, nosotros llevamos bastantes años ya trabajando y, bueno, como supongo que gran parte de los estudios, empezamos haciendo concursos mientras que trabajábamos en otros sitios, en nuestros tiempos libres y demás. Y los concursos, pues, bueno, gracias a Asia, que tenía, bueno, de Polonia, teníamos ese contacto con Polonia, pues empezamos a hacer concursos allí y experimentar un poco. Entonces, la ponencia de hoy viene un poco planteada de forma que os podamos expresar todo ese estudio previo que hicimos en concursos. En este caso empezamos, como te digo, en Polonia, y después representados o de alguna forma materializados en proyectos construidos. Entonces hemos decidido hacerlo como en 3 grandes bloques, y uno de ellos es la permeabilidad. Queríamos coger ese concepto y entonces el material cerámico lo empleamos de un modo permeable. Otro bloque sería el de la continuidad, donde el material expresa esa forma continua de arquitectura, y por último el material como parte de estructura, un material, digamos, estructural en ese sentido. Entonces, empiezo.
Estos serían los dos primeros Sí, bloques. este es el primer bloque de 2 proyectos que vamos a enseñar. El primero es un concurso en Polonia. Lo que vamos a presentar son temas que, si es un concurso, o lo hemos ganado o llegamos a segundo premio. 2 son ganados y uno es el segundo premio, que es este caso de aquí. Importancia de hacer un concurso para nosotros es el tiempo que nos deja de hacer una investigación sobre algún tema, algún material, alguna forma de pensar, lo que dijo Marta, ¿no? De poder luego aplicarlo, a lo mejor lo ganamos y podemos construirlo, y en caso de, como en este caso, que nos hemos quedado segundos, usar esa estrategia o esta inspiración, esa idea que ya hemos desarrollado mucho y trabajado mucho en el concurso, pues en algún otro proyecto quizás más pequeño, ¿no? Nos parece muy interesante. Y en este caso es un concurso muy grande que fue por selección por currículum y... Os voy a interrumpir Sí. un momento para que se os pueda oír, os va a Ah, apagar, no os va a se nos apagar la oye. pantalla para poder usar el micro y que se pueda oír atrás, que si no, Vale. no se oye. ¿No se oye bien o...? No, Ah, atrás no se oye. pues vaya. Lo siento. ¿En serio? Lo siento. Vale, vale. No habéis dicho nada. No, es que he subido ahora para Ah. ver si se oía. No había dicho nada. Claro. Pues tú nos avisas. ¿Eh? Y tú nos avisas cuando estés... Sí, ya está. Ah, que vienen. ¿Sí? Ahora sí. Vale. Pues primer proyecto es un concurso que fue por selección, digamos, para acceder a él había una selección previa. Hemos conseguido entrar y luego pasamos primera fase, en la cual luego se quedaron 10 arquitectos, y en segunda fase, que es la fase final, hemos quedado segundos. Ganó un arquitecto local, en este caso éramos un estudio extranjero, y ganó alguien muy local. Pero es un tema que se encuentra en Gdańsk, en una ciudad que está ubicada en el norte de Polonia, portuaria, una ciudad medieval con una historia muy perturbada, una historia que hace de que esta ciudad, como no tiene una identidad muy concreta, y tiene influencias de muchas culturas y de varios países que han pasado, digamos, por esta ciudad. Polonia tiene una historia compleja, a nivel de, pasando por los siglos, esta ciudad pasaba de unas manos a otras, sin influencias de varias culturas. Y esto se ve en la arquitectura de la ciudad. Por ejemplo, en cerámica se ve mucho porque usa patrones distintos, formatos distintos de ladrillo, y la arquitectura es muy... como se nota esta mezcla, ¿no? de culturas. No sé si con las pantallas que vemos aquí no se ve bien. No se ve toda la imagen. No sé si podemos quitar. Eso es. Exacto. Vale. Esta ciudad no tiene una estructura típica a la cual estamos quizás acostumbrados en el Mediterráneo, de que hay una plaza, en torno a ella se ubica el centro y tal. La plaza mayor, digamos, sería esta parte así alargada, que es casi como una calle, y va continuada por una especie de bulevar que prácticamente apenas se nota el cambio. Son edificios de varios colores, con muchas texturas, con los tejados como con una especie de dentadura, ¿no? Muy inclinadas las cubiertas. Y entramos en una plaza que es la parte del concurso, que se llama Plaza de Carbón, que es donde había un mercado, una venta de carbón antiguamente, y pues ahora pues está en parte de casco antiguo de la ciudad. Y es, la idea del concurso era recuperar esta plaza y construir ahí un edificio híbrido, un edificio de uso mixto, bastante complejo, que daba el cierre a la manzana que quedaba abierta, y el problema de la parcela era pues el entorno.
de que el entorno histórico medieval teníamos que tener mucha sensibilidad y un trato muy concreto con edificios que nos rodeaban y pues también eran de ladrillo, ¿no? En este caso. Este es el entorno en que nos encontramos, el entorno histórico. Cuando empezamos a investigar el proyecto, hicimos maqueta de barro en este caso porque nos inspiraba más para trabajar en este tema. Hicimos una parte de casco antiguo y aquí ya va incorporado el proyecto, que la idea era de que no se note, ¿no? El proyecto está aquí. Hicimos pues, de barro pues, la parte del casco antiguo, ¿no? Para aproximarnos al tema. En concursos, pues nosotros sí, por eso nos vemos cercanos a esta escuela, siempre trabajamos en maquetas, en materiales, investigamos cosas, entonces aquí cuando entramos directamente vimos que había muy buen ambiente. Vale, el edificio no, el programa no me voy a extender mucho porque tampoco es un tema complicado. El edificio es híbrido, es entre hotel, oficinas, comercial, todo eso metido en un bloque muy concreto de 16.000 metros cuadrados con un patio central que era obligatorio por el plan general de tener este patio en medio, ¿no? Y aquí se ve el juego de cubiertas que queríamos pues, proponer para mantener la relación con el casco antiguo de la ciudad, ¿no? El programa tampoco vamos a extender, que bueno, tenemos planta de hotel, plantas de comercial, pero ¿cuál es la clave de este proyecto? Es crear una plaza cubierta como un espacio intermedio que nos dejara pues atravesar el edificio sin tener que entrar en él, ¿no? Crear que es una característica de esta ciudad. Cuando pasea por Gdańsk, se ve eso, muchos pórticos, muchos espacios de paso, portadas, espacios que te dejan pasar sin entrar en ningún sitio concreto, te dejan resguardados de la lluvia, de malas condiciones atmosféricas muchas veces, y crear un espacio público y cubierto y atractivo. Entonces, investigándola y paseando por la ciudad, encontramos toda esta serie de pasajes abovedados, antiguos, con ladrillo, con cerámica, que nos inspiraron a que nuestra plaza, nuestra planta baja, que sería como la plaza cubierta, fuera una intersección de bóvedas, ¿no? Y en ella recortaríamos el edificio y pues crearemos un espacio que nos deje accesos múltiples y pasos a lo que es el espacio comercial, ¿no? Espacio de uso público, y por encima se ubicaría el hotel y las oficinas, ¿no? Y este es el resultado en planta de toda esta estrategia, ¿no? De dejando accesos y pasajes por todos los lados. Y en Gdańsk encontramos una arquitectura de ladrillo muy interesante, mezcla entre ladrillo y madera, con relieve, con fachadas muy interesantes a nivel de composición de ventanas, pasajes, o sea, bóvedas. Todo esto nos inspiró a cómo sería nuestro edificio, ¿no? Y yendo al tema de cerámica, investigando el tema a fondo en muchos proyectos ya, porque aquí presentamos en Polonia 3, investigamos que en el norte de Europa el ladrillo manual se cosía en hornos de Hoffman, ¿no? En unos hornos que eran creados también hechos de ladrillo, y aquí tienen planta superior que es como un edificio prácticamente, que tiene unos túneles de ladrillo, cuales se llenaban de cerámica, y por encima se subía y había una especie de cámara entre los túneles y donde está este hombre aquí, donde se metía el combustible y creaba una temperatura bastante uniforme, bueno, uniforme. Siempre había variantes, y ahí también está el tema interesante que hemos aprovechado, ¿no? Daba el calor a lo que son los túneles, ¿no? Donde se cosía la cerámica durante varios días. Y el resultado de esto era de que el ladrillo que salía de esta cocción cambiaba de color dependiendo de
dónde estaba ubicado en cada túnel. Cogía más oscuridad, más tono más incluso negro, donde le daba más temperatura, y donde pues menos cogía otras tonalidades. Eso era bastante interesante, y esto se ve mucho en fachadas de Gdańsk, donde ellos no desechaban nada, sino usaban todos esos ladrillos, incluso los quemados, los negros, para crear variaciones, texturas, esa diferencia de tono en una misma fachada, ¿no? Eso se ve bastante. El ladrillo manual, en este caso, se hace en formas de madera, se las rellena de arena y se mete el masacote de barro, todo esto a mano, y se seca al sol. Y si digo algo raro, bueno, se seca al sol y procede a la cocción. Entonces, en todo eso cuento porque encontramos una fábrica en Polonia que todavía lo está haciendo. Es una técnica en desaparición completa. ¿Por qué? Porque tenemos fabricación a lo grande siempre de cerámica, que ya no es manual, que ya se dice semi-manual, pero realmente no lo es, que es fabricación a máquina. Entonces, esa manualidad se perdió, pero encontramos una en Polonia, en el sureste de Polonia, que todavía lo está haciendo. Y nos lo enseñó, nos lo contó el dueño, y él usa ese horno de Hoffman todavía, los tiene y los usa, tiene su cantera de barro, y esa fabricación está haciendo así. Claro, es un ladrillo caro porque hay que hacerlo todo a mano, pero bueno, ahí está la calidad, que luego cuando se saca el ladrillo y se le toca, tiene esta arena por fuera, parece una arena petrificada, tiene esos cambios de tonos, es un ladrillo magnífico, ¿no? Y pues aquí en composición de fachada de este concurso queríamos aprovechar toda esa información, entonces para darle cambio de tono y que se vea como si fueran piezas verticales que van cambiando de aparejo y van cambiando de tono. El aparejo cambia porque es lo que vimos en la ciudad, lo que mencioné antes, que el desarrollo cultural de la ciudad ha sido tan fuerte de que se ve también en el ladrillo, que hay ladrillo francés, hay ladrillo alemán, hay formatos, un montón de formatos de ladrillo que van mezclados en toda esta ciudad. No es como en muchos sitios se ve siempre, a lo mejor en Andalucía hay un tipo, en el sur de Polonia también hay uno, que eso sí se ve, pero ahí en Gdańsk hay mezcla de todo, entonces esto se ve mucho. Y ese pues es el resultado final, que la idea era que estemos, digamos, incorporados en el casco antiguo, en la arquitectura antigua, que esta es la parte antigua y esta es nuestra parte nueva, ¿no? También trabajando la apertura del hueco, pero sobre todo las texturas y las aperturas y los pasajes, ¿no? Que nos dejan entrar a este espacio urbano. Esta es la vista de toda la plaza. Y aquí estamos arriba, en una parte superior donde usamos celosía, que es la permeabilidad, ¿no? Dejar espacio cubierto interior, pero con aspecto también desde fuera, que veamos este ladrillo, pero nos deja entrar la luz y este juego de texturas. Aquí tenemos un pasaje trasero realmente porque el proyecto fue tan grande que nos obligaron también a incorporar un pasaje subterráneo, que en Polonia hay mucho y son difíciles de solucionar porque suelen ser espacios oscuros y que a la gente a veces da miedo entrar, y fue también un reto que luego hay una imagen que hemos intentado darle color, ¿no? a todo este espacio. Pues eso, trabajo en sección, aquí se ve bien la plaza cubierta y no vemos otra vez cómo se quita esto para... No hay manera, ¿no? Ah, bueno, sí, quizás. Donde tenemos nuestro pasaje subterráneo que nos hace acceder a toda esta plaza grande que tiene parcialmente doble altura incluso, ¿no? Donde podemos disfrutar de la zona comercial. Y otra... Y aquí pasamos a otra investigación que hicimos en este concurso, que fue trabajo en cerámica esmaltada y prototipos que hicimos para ello con ceramistas, ¿no? Nos inspiramos en el ámbar porque el norte de Polonia, la zona del Báltico, todavía tiene ámbar y es muy presente allí en los mercados, en la joyería, en la artesanía, ¿no? Y queríamos, nos gustó el brillo y el color y queríamos transmitirlo, pues cómo podríamos usarlo en nuestro edificio.
Entonces creamos esto es una maqueta de la bóveda, digamos, de las bóvedas, esto es al revés, ¿no? Crear un espacio de color y de brillo que cubra el techo de nuestros pasajes y que tenga también lo que da el brillo a la cerámica es que sea cuando es curva, sobre todo. Entonces hicimos superficie convexa y cóncava que dé más brillo y más juego de luz a las piezas, ¿no? Que formarían esta celosía, este revestimiento de las bóvedas. Y este sería el efecto pues en una imagen virtual, ¿no? Que entraríamos en un espacio de color-color. Y esto es el sótano, esto sería la parte comercial de los pasajes subterráneos, ¿no? Y aquí pues pasamos un poco a donde, ya que no ganamos el concurso, pero llegamos durante meses trabajando todas las ideas que hemos podido desarrollar, usamos esta técnica de esmaltar y crear un techo de color con un elemento sencillo, la bovedilla cerámica industrial. La esmaltamos con... Tenemos un amigo ceramista, que yo también hago cerámica, entonces llevamos años trabajando con este tema y con él hacemos muchas investigaciones como estudio, ¿no? De todas clases. Y esa es una de ellas. El cliente nos ha pedido color, nos ha pedido, eso es una casa para una familia inglesa en Sevilla. Y aquí hemos hecho con el ceramista el techo y la pieza que es la alhambría pequeña, que es del suelo. El suelo diseñamos nosotros también y se hizo del mismo color, del mismo esmalte. Hicimos las alhambrillas y esmaltamos el techo con un color verdoso que también fue creado por nosotros, porque cerámica es como una sorpresa siempre, que hay como un laboratorio químico de productos y nunca se sabe qué va a salir. Hay que hacer cocciones, pruebas y siempre es una sorpresa, ¿no? De qué va a salir. Pues este es un resultado de esta investigación. Bueno, pasamos a otro tema. Sí, pasamos a la obra construida, a la obra construida, pues con este ejemplo bueno, de muro permeable, material permeable, que en este caso es la celosía, algo que en Andalucía está muy presente, ¿no? Entonces esta mezcla de cultura al final pues se va a ver más adelante. Se trata de una vivienda unifamiliar en las afueras de Sevilla, en una urbanización que tiene como base un pinar. La urbanización se llama Pino Grande porque antiguamente había un pino enorme que se cayó y a raíz de eso pues, bueno, se empezó a urbanizar y de ahí surgió el sitio, ¿no? Lo interesante de esta parcela es el entorno natural, entre otras grandes cosas, ¿no? Además estaba en el límite de este gran pinar y un olivar que había en la parte trasera, ¿no? Una de las lindes de la vivienda. Entonces, esto se trata de una vivienda reformada y ampliada por parte de la familia. Se recuperó una casa familiar y lo que se intentaba era un poco recuperar el espíritu antiguo de la familia y añadirle pues un valor nuevo. De forma que lo que hicimos es estudiar la casa, que en ese momento, cuando la reformamos, ¿no? Pues estaba un poco aislada de lo que era el entorno, tenía una gran parcela, pero bueno, tenía sus árboles frutales y bastante presencia de pinos, pero no tenía una relación directa con la naturaleza, digamos, ¿no? Entonces nuestro proyecto lo que quisimos hacer es abrir ese edificio al entorno, ¿no? Es un proyecto bastante paisajístico, pero interesante también porque queríamos también hacerlo con un solo material, en este caso evidentemente es el ladrillo, ¿no? Entonces queríamos hacer un diseño de ese paisaje con un elemento que digamos que fluyese por esa parcela y se convirtiera en las paredes y muros, estructuras y celosías de todo aquello que se viera en el interior. Entonces el trazado de estas líneas bueno, no son caprichosas, es como la reflexión, la proyección de los árboles que había allí y elementos importantes en ese momento para la familia, como eran también árboles frutales y demás, y a raíz de ese juego, ese baile de sombras y proyecciones, pues se crea un trazado bastante orgánico. La idea era
hacer una transición de lo que sería el material, bueno, el ladrillo, a la zona verde, ¿no? A través de un pavimento mixto que iremos mostrando más adelante. Uno digamos, podría decir, de los elementos claves de la intervención fue no perder la vista a ese olivar que tenían, porque realmente es algo espectacular de ver, porque es muy bonito y bueno, ellos tenían muchísima relación con ese olivar, no querían perderlo con un simple muro. Entonces decidimos hacer con este ladrillo pues una celosía, que como os digo tiene mucha influencia allí en Andalucía y bueno, con todo este estudio previo en Daens y demás, pues decidimos hacer una celosía que fuese el lindero al olivar. Y para ello hicimos un estudio de los distintos tipos de ladrillo que encontrábamos en la zona. Pero claro, era complicado porque necesitábamos un material que sirviera para el suelo, para las paredes, para elementos estructurales, así como para cubierta. Después de varios estudios, como teníamos hecha la investigación previa de los ladrillos de los hornos de Hoffmann, pues, y bueno, y por motivos económicos, a pesar de que lo traíamos de lejos, decidimos elegir un ladrillo polaco. Y el motivo de ello, evidentemente, así a primera vista, pues decía así, ¿cómo es posible que os traigáis un ladrillo de allí? Es que no hay ladrillos en España. Pues en este caso era el ladrillo ideal para este tipo de intervención. Para hacerlo sostenible, ¿qué hicimos? Pues con un ladrillo bastante grueso, si podéis ver, pues utilizamos el ladrillo de distintas formas. O sea, cogimos un ladrillo y para elementos estructurales lo utilizamos con toda su dimensión. Para los elementos, digamos, de pavimento mixto, pues lo partimos en dos, y para el revestimiento de los baños, que no tenemos aquí porque todavía el proyecto no se ha fotografiado profesionalmente, pues para los baños sacamos plaquetas. Entonces cortábamos el ladrillo de distintas formas para tener el revestimiento de todo el edificio. Y esa fue la forma de hacerlo sostenible. En definitiva salió más barato que comprar uno aquí. Esto es una prueba de cómo se planteó hacer el pavimento mixto, allí in situ, con bueno, un apoyo estructural a nivel de mortero y refuerzos, pero básicamente el esquema estructural del ladrillo era este. Estas son primeras obras, o sea, las fotografías de la construcción, donde podéis ver esa celosía que separaba, que hacía de linde con el olivar. Y bueno, terminada, la podéis ver ahí, ¿no? Y como el elemento que hacíamos de transición entre la ampliación y el edificio antiguo, pues se convirtió en una celosía, o sea, una especie de pérgola construida. Y eso fue porque la intención que tuvimos es de como continuar las cubiertas del edificio para que pudiéramos integrar esa ampliación de forma, bueno, que fuese sostenible en el proyecto. Esta es una de las vistas desde el patio, donde podéis ver la transición entre lo que es la cubierta antigua, que quisimos mantener porque nos gustaba el carácter que tenía la vivienda antiguamente, que era de ladrillo también visto. Y lo que hicimos es que esa cubierta se fue como que ampliando, pasa a ser como una pérgola construida y se convierte en una cubierta, que después, evidentemente, él tiene el muro, bueno, baja como el muro, se convierte en celosía y recorre toda la parcela a nivel de distintos, ¿no? Pavimento mixto y pavimento pisable. Esto es una de las fotos que hicimos al terminar, no está del todo terminada, pero ahí se ve claramente la transición entre el edificio nuevo y el reformado, y todo hecho con el mismo material, con el mismo ladrillo. Estos serían dos detalles de lo que sería el encuentro del pavimento con la vegetación y la cubierta antigua, y la celosía con las curvas que se generaron en el diseño del paisaje. De esta forma, la piscina fue el resultante de ese juego de sombras y de curvas sinuosas que se generaron para el diseño del jardín. Y bueno, pues en ellos podéis ver la transición de los distintos materiales. Este sería un detalle donde se puede apreciar el conjunto. Y bueno, básicamente todo era pisable y transformable. En este otro bloque comienzas tú también, pero sí hablaremos de la continuidad del elemento
Vale, aquí la continuidad, o sea, cómo usar un elemento para revestimiento continuo, ¿no? En diferentes proyectos, sí. Primer ejemplo será otra vez un concurso en Polonia, esta vez lo hemos ganado, con unos compañeros de Sevilla, Backpack, otro estudio de arquitectura. Hicimos el concurso juntos y lo hemos ganado. Y estamos en proceso de proyecto ahora mismo. Otra vez es un edificio híbrido, ¿no? Un edificio de usos mixtos, que en este caso es hotel, apartamentos, comercial, aparcamiento, bastante complejo a nivel de estructura, de instalaciones, de todo, pero ahí estamos con el tema. Está ubicado en Rzeszów, en una ciudad al sureste de Polonia, está como a una hora de Ucrania, de la frontera. Tiene autopista directa a la frontera. Ahora mismo está un momento importante. El edificio está ubicado en una plaza, se llama Plaza de Alfarería, porque antes de Segunda Guerra Mundial en esta plaza había venta de cerámica, ¿no? Luego hay otras imágenes de ejemplo de este tema. Y el concurso se convocó con el Colegio de Arquitectos, un promotor privado que para realizar el proyecto en esta parcela que está en centro histórico, a pesar de que la ciudad está muy deteriorada y solo queda la Plaza Mayor y poco más, ha intentado ser respetuoso con el poco entorno que quedaba y convocó el concurso para hacer este edificio y además el entorno y la forma está inscrita en el plan general. O sea, a raíz del concurso se hizo plan general, o sea, un proceso bastante largo. El concurso ya ganamos hace años, pero solamente la inscripción del edificio en plan general y poder solicitar licencia de obra son varios años. Pero bueno, poco a poco. Y parece algo importante porque, bueno, es una buena forma de hacer las cosas, ¿no? Se hace concursos, si se gana un buen proyecto, pues se hace plan general y a raíz de ahí, pues a raíz de todo esto, pues se construye. Y luego, si resulta que, por ejemplo, nuestra edición no llega a su fin porque el investor cambia de idea, vende lo que sea, pues se tiene que mantener el diseño, además, porque ya está inscrito en plan general. Entonces, la forma de esta que vemos aquí, más luego esta forma que vemos aquí, que es la que se trazó con las inclinaciones, con los recortes, pues hay que construir el edificio de esta manera, ¿no? Está todo inscrito ya. Y teníamos un rigor bastante con entornos de calles y conseguir mayor número de metros cuadrados posible para inversor privados, eso siempre es muy importante. Pues cogimos lindes de todas las calles, ya está, y empezamos a recortar el edificio pensando en el tema, en lo de Plaza de Alfarería, ¿no? De que tallamos un edificio en una masa. Vamos a ir recortando, vamos a ir cortándolo como si fuera con un cuchillo y dentro pues creamos un espacio contrario, ¿no? Un espacio sorprendente, un espacio curvo que podría estar como hecho al torno, ¿no? Con las manos, con moldeado, como algo totalmente opuesto a lo que tenemos en el exterior, ¿no? En el exterior más crudo y el interior pues con color, con brillo y como si fuera pues tallado, hecho a mano, ¿no? Este es el resultado del programa, ¿no? Aquí tenemos plantas de apartamentos, del comercial, y aquí es el ejemplo de cerámica polaca, ¿no? De cerámica de esta zona, y pues antiguo mercado de cerámica de esa parte, de la plaza de la Alfarería, que era venta pues de cacharros de cocina, de ollas, de platos, de todo y pintado a mano con un color típico, color muy tradicional, cobalto, ¿no? de la zona. Esta es una fábrica polaca muy, muy conocida, se puede encontrar en muchos sitios, incluso en el aeropuerto, creo. En Polonia en muchos sitios se puede comprar. Es típica, todavía pintan a mano y mantienen la tradición de colorido, ¿no? de color cobalto y blanco.
Y esta es la maqueta que hicimos investigando el concurso, ¿no? Enseñando esta forma de trabajo de que yo salgo de un gran tarugo, de una gran masa, y vamos formando, vamos tallando la forma y trabajándola y recortando a ver a qué resultado nos puede dar de entradas de luz y creación de este patio. Y luego hicimos todo el proceso cerámico entero, o sea, cosimos la maqueta, la hemos vuelto a esmaltar, la hemos pintado, vuelta al horno y pues salió resultado, ¿no? Como trabajando la pieza como del edificio, como luego se trabajaría el revestimiento, ¿no? En escala real, ¿no? Y aquí tenemos ya infografías, ¿no? De un edificio donde respetamos las alturas del entorno, intentando inclinar las fachadas con el mismo material, ¿no? Siempre con el ladrillo de color claro. En este caso habría que buscar un color tranquilo, y en torno a la zona realmente toda la zona está enfoscada, pero nos gustaba mantener un material en crudo, en este caso en cerámica cruda, porque para darle esta, parecía más como una masa, ¿no? Más como una piedra, ¿no? Petrificado. Y el interior con el movimiento ya de cerámica esmaltada, de este color cobalto, ¿no? Como un poco turquesa también. Y más, este es un interior del apartamento, un apartamento superior con la fachada inclinada, ¿cómo podría quedar? Una planta superior donde nos atrevimos a plantear una piscina, que bueno, es demasiado arriesgado ya en Polonia. Y prototipos de concurso para las fachadas, donde empezamos a ver cómo podría ser la celosía interior, haciendo prototipos de barro, con el color, lo presentamos tal cual, nos ha gustado bastante, pero estos prototipos, como este concurso también estaba en dos fases, un concurso lento donde teníamos muchos meses para poner todo eso en tema de investigación, donde pasamos por mi fase de currículum, primera fase y segunda fase final, nos dio tiempo para investigar todo esto. Y también prototipos de pruebas de cambio de textura en fachada, a ver qué podría ser. Después de haber ganado el concurso, ya en proceso de proyecto, estamos con el tema de realmente cómo se podría construir la fachada interior con una casa, en este caso una marca española, con Tempio. Estábamos viendo el tema de a ver cómo se podría hacer las piezas curvas, cómo coser, qué tamaño, y etcétera, probando la sección. Y también en fachada exterior, donde el problema que tenemos es que tenemos una fachada recta revestida de ladrillo y la convertimos en cubierta, donde tenemos diferentes temas de frío en Polonia, de lluvia, de cómo proteger esa fachada y darle la resistencia necesaria a lo largo del tiempo, es lo que nos está exigiendo el promotor. Y bueno, estamos proponiendo una fachada con una marca que se llama Flex Brick, donde podríamos tener una malla con cerámica y crear celosía también parcialmente si hace falta, o se rellena de mortero y crea una fachada maciza. Y pues parece que podría ser una buena solución. Y resultado de fachada, ya en proceso de proyecto, de este elemento continuo que reviste, que da vuelta a todo el edificio por el exterior y por el interior, la sorpresa, ¿no? Este choque, donde igual que en proyecto de Gdańsk, también hemos creado una plaza dentro pública, donde podemos atravesar el edificio sin tener que entrar necesariamente en ningún uso concreto, ¿no? Podemos cruzar, simplemente pasar y ver esta cerámica y pues continuar, ¿no? Y el movimiento que le da el hecho de que sea curvo, la cerámica siempre ayuda mucho. Y un ejemplo que estamos realizando actualmente, acabando la obra en Sevilla, de una vivienda con un patio, donde pues, nos inspiró ese tema de patio de color para hacerlo pues, con cerámica también. Esto es cerámica totalmente hecha a mano totalmente por ceramista. Y
Es una interpretación un poco de, tanto en color como en forma, de lo que son los mosaicos árabes, ¿no? Los mosaicos que vemos mucho en Andalucía, y investigamos el tema de forma, de lo que es un triángulo, un rombo, los tamaños y colores muy tradicionales, en este caso que es el color miel, muy antiguo en cerámica y turquesa. Y en otra parte de Vivienda también usamos el cobalto, ¿no? Usando el mismo patrón, usamos otro color, y todo el patio, aquí no se ve entero, pero tiene una difusión de colores, digamos, desde arriba viene miel y se difunde, se funde con el turquesa desde abajo y se van mezclando, ¿no? Y eso cuando empieza a entrar el sol se ve muy, muy interesante. Pues si pasamos a otro tema, entonces... Sí, pasamos a la obra construida de nuevo. Y en este caso se trata de una vivienda en la linda del centro de Sevilla. Y bueno, podéis ver, no conocéis la ciudad, pero bueno, el centro de Sevilla, por su historia, pues está, digamos, levantada sobre calles muy estrechas y muchas de ellas, pues, a las que no accede muy bien la luz y tortuosas a veces en las calles. Entonces, este es el caso de la ubicación de esta vivienda, que a pesar de tener cercanía con el centro histórico, mantiene un poco ese caos y esa estructura de callejuelas, ¿no? Entonces, uno de los problemas que teníamos era intentar hacer que esta vivienda pues tuviera esa luz que necesitamos todos, digamos, para poder hacer el espacio un poco más salubre, porque estas son las fotos del estado inicial, donde se puede ver la ubicación de la calle. Era una parcela que era muy estrecha y bueno, tenía un nivel bastante inferior a las medianeras que tenían las viviendas medianeras, por lo cual era aún más difícil poderle hacer que tuviera luz. Entonces, la intervención consistió en vaciar esa vivienda, dejar aquellos forjados que estaban útiles en mejor estado, recuperándolos y demás, pero bueno, la intervención consistía en incorporar un patio en el centro de la vivienda, ¿vale? Que pudiera organizar todo el programa y por supuesto le diera luz a un solar que realmente tenía mala orientación y mala ubicación. Entonces, una de las características de esta zona de la ciudad es que los muros son muros con ladrillo antiguo y nos parecía muy interesante recuperar todo ese sentido, ¿no? Que tenía la vivienda a nivel histórico, por lo cual ese concepto de continuidad que estamos hablando, pues decidimos aplicarlo en esta vivienda, de forma que esas paredes iban a ser para nosotros ese elemento continuo que iba a lo largo de la vivienda y sobre el cual nos apoyábamos y desarrollábamos el programa. Esto es un ejemplo de lo que es la planta y un detalle de lo que es el pomo de la puerta, porque nosotros solemos hacer algunos gestos, a veces, ¿no?, de colocar un elemento que ya es como intuitivo de lo que te vas a encontrar en el interior. En este caso es la forma, aparte de los materiales, la forma de la planta de la vivienda. Y lo interesante de esta planta, de esta distribución, es que realmente la vivienda era muy estrecha. Es verdad que se amplía en una zona, pero era muy estrecha y necesitábamos incorporar ese patio de luz. El patio de luz, por normativa, tiene que tener 3 metros de diámetro y al meterlo, claro, nos quedamos con una vivienda bastante rígida, por lo cual hablamos con urbanismo y después de estudiar bastante la normativa, pues lo que hicimos es incorporar exactamente el radio mínimo que necesitaba el patio. De esa forma, pues creamos un patio curvo. Volvemos a lo mismo, con ese sentimiento de continuidad, pues el resto de la distribución de la vivienda surgió a partir de este gesto, ¿no? La escalera, después de muchos intentos, la escalera que realmente se encajaba bien en la planta era una escalera de caracol, y a partir de eso pues ya todos los elementos que surgieron, todos los espacios, pues fueron espacios como mucho más sugerentes, con esa curva y ese movimiento que contrastaba con esa continuidad de esos muros de ladrillo existentes. Debido a esa, como hemos dicho, ¿no?, a esa mala orientación y ubicación de la parcela,
estuvimos estudiando la posibilidad de no solamente incorporar el patio, sino de que de alguna forma pudieran ver en la vivienda el cielo en algún punto de la vivienda, ¿no?, del programa. Entonces, estudiando una vez más los elementos históricos y característicos de la ciudad, pues tomamos de referencia los balcones de hierro de forja que hay en muchas de las viviendas y de los edificios en Sevilla. Aparte del patio, pues esto es un elemento muy característico de allí, por lo cual estudiamos este elemento que lo usan muchísimo en invierno. En verano evidentemente no es un espacio agradable de estar porque hace muchísimo calor en Sevilla, pero en invierno es un espacio realmente agradable. Entonces, haciendo un estudio de la vivienda en sección, porque en planta no teníamos muchas opciones, pues tomamos la decisión de incorporar ese patio curvo y dejar que esa parte de, digamos, fachada, porque teníamos poca, pero bueno, esa parte de la fachada pudiera abrirse al cielo y bueno, rememorar un poco ese tipo de balcones históricos que teníamos. También es verdad que al ser tan estrecha la calle y tenía un vecindario no del todo agradable porque tenía realmente al vecino un poco enfrente, lo que hicimos es volcarnos al interior de la vivienda, y una vez más el interior de la vivienda tenía que tener un patio que mereciera la pena para poder querer estar dentro y no fuera. Y si vemos el desarrollo de las primeras, bueno, la estructura del inicio, vemos ese ladrillo ya limpio, ese muro existente, que se limpia, y en la incorporación de las primeras vigas metálicas para hacer la estructura de la vivienda. Esto fue un momento bastante importante en el proceso constructivo, porque tuvieron que, bueno, pues instalar ese vidrio curvo de una sola forma, pues entrando en una calle bastante estrecha y con muchísimo cuidado. Pero tuvimos la suerte de que no cometimos ningún error, no se cometió ningún error, y bueno, el vidrio se colocó perfectamente. Estas son las primeras imágenes de la obra ya construida. Y como os puedo contar, en Sevilla normalmente el programa funcional es que la planta baja se destine a la zona de día. Hasta ahora se ha hecho así porque por el motivo del clima, pues era la parte más fresca de la ciudad, o sea, de la vivienda, ¿no?, que se acompañaba con el patio. Entonces, lo típico es que tengamos el salón, la cocina y ese patio un poco como zona exterior en la planta baja. Pero también es verdad que, por otro lado, nosotros tenemos el nivel freático muy alto y es realmente húmedo. O sea, con los materiales que se usan tradicionalmente, que en la mayoría de los casos es un mármol, realmente es un sitio bastante húmedo y a veces oscuro, y está muy bien en verano, pero realmente en invierno pues ya son, no sé, son formas de vivir que ya no, que van cambiando. Entonces nosotros lo que planteamos, y hemos planteado en más de una ocasión, es invertir el programa de la vivienda, de forma que intentamos que la planta baja sea una zona como más de servicio. Es cierto que tienes el patio, pero no se usa como zona principal, y a medida que vas subiendo, pues tienes la posibilidad de disfrutar de toda la zona del día pues al aire libre. En este caso el programa era de 2 viviendas, una que era para alquilar de forma turística, por lo cual tiene un dormitorio y un espacio que da al patio y es completamente independiente, tiene ese espacio exterior, y el resto de la vivienda pues se desarrolla en una planta intermedia, que serían las habitaciones y los baños, y la parte superior, que sería un elemento continuo entre la cocina, salón y terraza al exterior. Este sería un ejemplo. Bueno, esa es la imagen ya de la fotografía realizada profesionalmente, bueno, por Fernando Ala, que es fantástico, y se puede ver el desarrollo de la planta baja. Entonces, la continuidad del material, aquí por ejemplo se ve bastante clara. En este caso son morteros de cal lo que utilizamos para revestir ese ladrillo, y en los casos en los que el ladrillo está visto, pues usamos un enjabelgado. También empleamos lo que son los techos, algunos son de ladrillo, otros son de ladrillo, ladrillo de vigas de madera y vigas metálicas, pero para darle continuidad, como hemos comentado, pues hacemos este revestimiento de mortero de cal.
Esta sería la vista desde el interior del dormitorio, de la planta baja, donde ya se ve la textura del ladrillo debido a este mantenimiento. Y bueno, y lo que hicimos también es que después de este estudio de los balcones que hemos comentado tradicionalmente, pues seguimos el criterio de que todos los elementos metálicos de la vivienda pues fueran también en el mismo color, ¿no? Ese color negro que hemos elegido. Esta sería la vista desde la planta baja hacia el exterior, desde el patio, donde se ven los distintos materiales, pero como material único. Este sería, bueno, pasando a la planta intermedia, el elemento que se crea en ese espacio intersticial de la escalera, que es una escalera que estructuralmente está colgada en la planta de arriba y es como un elemento también que parece que cae del cielo, ¿no? Es como que esa luz que se derrama desde el exterior también, ¿no? Entonces es un espacio que ha resultado bastante atractivo porque tienes visuales en todas las direcciones, de forma que tú estás en una parcela que realmente es estrechita y más con esa presencia de ese patio, pero al tener los vidrios tan grandes y estar tan abierta en todos sitios, pues te da una sensación de tranquilidad que te hace que no necesites salir al balcón o a la calle, ¿no? A tener esa sensación de abierto, ¿no? De libertad. Esta sería la habitación de los niños, que comparten espacios. Y esas serían las vistas desde el baño y ese espacio intermedio, ¿no? De la escalera. Aquí, bueno, debido a ese tratamiento del muro que queríamos dejar, bueno, con sus heridas bastante vistas porque nos gustaba el elemento tal cual, ¿no? No quisimos dañar más el muro, de forma que todas las instalaciones pues, las decidimos hacer vistas a través de canalizaciones de cobre, y igual que la iluminación, para que bueno, quedara la presencia del ladrillo lo más auténtica posible. Y la última planta sería el resultado de esa intención de hacer ese balcón tradicional en la ciudad, pero bueno, que aporta bastante luz a la vivienda. Es verdad que en verano esto genera muchísima calor, por lo cual todo esto tiene, por supuesto, sus motores y sus cortinas motorizadas para que no se protejan de salud, pero bueno, la ventilación cruzada que tiene la vivienda hace que no sea necesaria tampoco mucha climatización. Estas serían las vistas desde la planta arriba hacia la terraza, donde se puede ver cómo finaliza la escalera de caracol. Y esas serían las vistas desde la cocina, de forma que tienes al final toda la sensación bueno, la visual de toda la planta de un sitio a otro, ¿no? De un límite a otro, ¿no? Que bueno, hace que no tenga la sensación de estar en un sitio tan cerrado. Generar este vidrio curvo, la verdad es que ha provocado unos reflejos muy interesantes en la planta, ¿no? Aquí también podemos ver que empleamos materiales cerámicos de distintos tipos, baldosa hidráulica y después también cerámicos en la vivienda. Y esta sería la vista desde la terraza hacia la cocina, que también podemos apreciar que, bueno, que es un espacio bastante abierto y como comentaba, ¿no? Una sensación de continuidad en materiales bastante clara. Sí, aquí también en el tema de vidrio curvo en una vivienda no lo vamos a repetir más, porque es tan difícil la complejidad de introducir todo ese elemento ya a nivel práctico dentro de un patio, la calle estrecha, el proceso de obra fue tan complicado que hemos aprendido, no lo vamos a repetir. A la escala grande sí, pero en una vivienda donde hay un cliente privado, una familia, no Salió bien. Ha salido bien, pero fue complicado, fue bastante duro. El resultado es bueno. Vale, aquí la última pareja de proyectos ya es otro concurso en Polonia ganado también, fue nuestro primer trabajo, ¿no? Como estudio. Una biblioteca en Czechowice-Dziedzice, es una ciudad al sur de Polonia, de donde vengo yo, y es una región industrial, Silesia se llama, industrial, una industria de carbón, no sé, se parece un poco a varios ingleses también, ¿no? Quizás no son más conocidos, pero luego veremos fotos de ejemplo.
Bueno, es una biblioteca y ayuntamiento, ¿no? Este concurso, claro, lleva ya unos años, tiene problemas económicos ahora el ayuntamiento con el tema de financiación, tema de cultura, está la cosa complicada. Pero bueno, esperemos que salga adelante. Se hace en dos fases. La fase naranja es la biblioteca y la fase amarilla es el ayuntamiento, ¿no? La ampliación. Y esta sería la planta. Aquí empezamos a ver que la entrada, digamos, la parte de auditorio sería como el corazón del edificio que nos distribuye a un lado a la biblioteca y otro lado a lo que es el ayuntamiento, ¿no? Porque ambos usos pueden usar esta zona central, ¿no? Rodeada de un gran jardín que también nos han pedido en el programa, ¿no? Y aquí entramos en lo que es el barrio industrial en el sur de Polonia, que es completamente de ladrillo rojo, ladrillo oscuro, la luz es así porque el clima es así. Entonces se ve durante muchos meses del año, se ve esta por falta del sol, básicamente. Y el color aportan en este caso pues el ladrillo o lo que la gente pinta alrededor de las ventanas, ¿no? En este barrio antiguo. Es un barrio minero y el color que hay alrededor de las ventanas especifica el tipo de trabajador. De que el típico traje de gala de mineros es un traje negro con una especie de sombrero negro con plumas de colores que dependiendo del grado de trabajo que tiene cada uno, pues el rojo, verde, blanco, hasta arriba. El rojo es, digamos, el más básico, ¿no? Y el último es el blanco. Y de esos colores, pues ellos pintaban el alrededor de la ventana, el alféizar, para pues identificarse entre ellos. Y eso aporta pues, el colorido a las fachadas. A mí lo que más me gusta de aquí es ver que estos edificios son de principio del siglo XX seguramente, y el detalle de trabajo aquí que se haya hecho en lo que es un barrio obrero, en lo que es un barrio básico, ¿no? de viviendas para trabajadores y tienen mano de obra magnífica. Yo ahora mismo ya no sé si esto sería posible, como VPO, ¿no? Viviendas de VPO de hoy día, pues este es un barrio antiguo con sus detalles y todo lo que lleva, ¿no? Y trabajo en ladrillo. Eso es una maqueta que hicimos cuando ganamos el concurso y la hemos llevado a regalárselo pues ahí al alcalde, ¿no? Al ayuntamiento. Que muestra lo que es el proyecto, porque voy a volver a esta foto todavía porque enseña un poco a trabajar en curva otra vez, porque esto fue importante también en este concurso, ¿no? Ver estas zonas curvas, trabajo de ladrillo en zonas abovedadas, los pórticos, todo esto, pues es lo que nos ha inspirado en cómo sería el edificio. Pues queríamos que sea todo una composición de bóvedas que serían de ladrillo. Y a veces se abren formando unos lucernarios que nos dejan entrada de luz y crear pues espacio interesante, ¿no? Una gran zona gran abierta, pues como vuestro edificio, que tenéis todos espacios abiertos con entradas de luz y estos cambios y un techo que sería interesante, ¿no? Lo que es una biblioteca. Y espacio de auditorio también con luz controlada, con las bóvedas que también ayudan al tema acústico. Y esta sería la zona de la biblioteca, de la sala de lectura, que está rodeada por un lado de un jardín que también diseñamos nosotros y por otro lado nos deja entrada de luz cenital, de los lucernarios, de las bóvedas que se van levantando, ¿no? De vez en cuando. Aquí tenemos grandes luces de bóvedas, ¿no? Cuando se trata de un concurso, de un proyecto ya tan complicado, nosotros nos apoyamos en unas ingenierías, en empresas profesionales a nivel de estructura, de instalaciones para poder resolver y llevar a cabo este tipo de ideas que nos están surgiendo, ¿no? En este caso es una ingeniería de Valencia que está trabajando con nosotros. Y aquí estamos ya en dibujos de proyectos de ejecución de ver cómo podemos formar
una bóveda con hormigón, con el cofrado perdido de ladrillo, intentar llevar a cabo el tema económico, donde podríamos usar o ladrillo entero o ladrillo cortado a medias, trabajar todo este tema de ladrillo, de un revestimiento continuo, como con un material haces todo el edificio, de qué manera, ¿no? Cómo se podría hacer, cómo trabajar, cómo cortarlo, cómo hacerlo para poder dejarlo en el interior, en el exterior, en todas partes. Y esto nos llevará luego nos hicimos varios edificios de este tipo, ¿no? Y una maqueta, un prototipo, ¿no? Que trabajando ya en proceso de trabajo, pues realizamos viendo esa continuidad del material. Esta presentamos en Venecia, ¿no? En una exposición a la cual nos invitaron. Es enorme como esta mesa, creo. Y esa continuidad vemos en otro trabajo, en nuestro edificio de Escaña. En este caso es trabajo en chapa, ¿no? Chapa grecada, cómo se pliega dentro, fuera y forma el edificio entero, ¿no? Con un material muy sencillo, muy barato. Intentar obtener un resultado como muy especial, ¿no? Dándole, en este caso es una edición industrial además, donde se ve poco, siempre se trabaja poco y desarrolla poco porque se trata de un precio muy bajo, rapidez, velocidad, lo que interesa a un inversor privado, pero en este caso inversor pues nos dejó esta libertad y se lo agradecemos mucho porque nos dejó crear un edificio singular, ¿no? De un material muy básico y muy barato. Y entramos en el precio, lo que es un edificio industrial, pero con un trabajo pues artesanal prácticamente, ¿no? De lo que es una chapa. Y ya está, pasamos. Si volvemos al ejemplo construido, en este bloque de, digamos, de elementos estructurales, porque lo que comentaba Asia de la biblioteca era el motivo por el que estaba en este bloque, ¿no? Y es que el ladrillo, este material cerámico en este caso, ¿no? Pues hacía de elemento estructural, como en la vivienda que os vamos a mostrar ahora, que es una vivienda construida en la línea que está en Cádiz, justo enfrente de Gibraltar. Es una vivienda que está en una zona que, bueno, el entorno no es muy agradecido tampoco, es bastante caótico, no es que tenga una ordenación cuidada, cada fachada es de un material diferente, de una altura diferente, huecos diferentes, no tiene mucho orden. Entonces, bueno, en este caso, lo bueno que tenía la parcela es la orientación. Tiene una orientación sur que nos pareció muy interesante por el tema del soleamiento y bueno, después de visitarla y verla, está en bastante mal estado. Una vivienda, un solar, un edificio que lo hemos tenido que vaciar entero y levantar de nuevo, pues nos parecía bastante interesante poder alcanzar la altura máxima posible para poder tener unas visuales por encima de esas edificaciones que había en el entorno y poder ver el peñón de Gibraltar, que en este caso son las vistas más bonitas que tiene, ¿no? Entonces este es el estado del solar después de la demolición y como veréis en este caso no hay centro histórico, no hay muro de mucho valor, tuvimos que hacernos nuestras propias medianeras y lo que decidimos hacer es hacer las estructurales de ladrillo, ¿no? El tema es que la parcela es bastante estrecha, son 3,5 metros por 15 metros de largo. Claro, se planteaba muy difícil de nuevo el tema de la iluminación y la distribución en un espacio tan sumamente estrecho. Entonces, la idea desde el principio, con las condiciones que teníamos de presupuesto muy limitado, pues fue hacer una vivienda en la que todo lo que se viera, o sea, toda la estructura y todos los materiales que tuviera de revestimiento fuesen finales, es decir, más bien estructurales, todos los elementos fuesen estructurales y vistos, no hay revestimientos en este caso, en esta vivienda. Entonces, el programa en este caso muy sencillo, era una pareja que, bueno, ahora acaban de tener un niño, pero inicialmente eran ellos dos solos. Y entonces pues volvimos a invertir ese programa, ¿no? En la planta baja hay una especie de lavadero de servicio, un baño y un dormitorio, que sería el dormitorio principal, que da acceso a un patio.
Aquí una de las intenciones que tuvimos es que en cada una de las plantas hubiese un espacio exterior al que uno pudiese salir y desahogarse, ¿no? Es verdad que también la pandemia nos ha cambiado a todos un poco esa forma de pensar y nosotros realmente lo vemos como un elemento de valor. Entonces, en la planta baja, en este caso, creamos un patio que servía de desahogo en este caso, ese dormitorio. En la planta intermedia creamos sobre ese patio una pequeña terracita y en la planta de cubierta, que sería realmente lo que podría ser comúnmente o tradicionalmente el castillete, pues hicimos una zona que tuviera acceso al exterior. Esta maqueta, hecha en cerámica también como prototipo, lo que buscaba era el estudio del soleamiento de la parcela. Y yo creo que expresa bastante bien las imágenes que vais a ver ahora, lo que es la iluminación. La intención era que a través de toda esa vivienda pues entrara la luz y la ventilación natural lo más directa posible. Entonces se estudió el proyecto en sección y bueno, la idea era conseguir que los rayos del sol entraran desde la terraza hasta el último punto del patio en la planta baja. Otro de los gestos importantes en esta vivienda era que en vez de tener los típicos forjados rectos y después tener el ático, lo que quisimos hacer es unificar ese gesto, ¿no? esa cubierta, y teniendo la misma edificabilidad, lo que quisimos hacer es tener un espacio de bastante más calidad, ¿no? Porque también al ser tan estrecho necesitas un poco de expansión. Entonces, lo conseguimos a través de esa cubierta. Aquí son las primeras fotos del proceso de construcción, donde podéis ver que todos los muros son estructurales, hechos de ladrillo, y inicialmente los dueños nos hacían la idea de tener una vivienda sin revestimiento, pero bueno, poco a poco los convencimos. Desde el principio le dijimos a los constructores que hicieran todo el muro de ladrillo como si fuese a quedar visto, e incluso la junta del mortero pues que fuese de cal, que fuese amarilla, que no fuese la gris ni la blanca ni nada, porque nosotros teníamos la idea de que los podíamos convencer de que fuese totalmente vista. Esta sería una sección de la vivienda ya en modelo BIM, donde se puede ver el gesto que quisimos representar en la maqueta, y es esa entrada de luz que atraviesa absolutamente toda la casa, de forma que no necesitas de nuevo tener que asomarte a la ventana para poder tener esa sensación de luz y ventilación natural, sino que lo puedas tener en el interior de la vivienda. Este sería el resultado de la fachada, que no fue más que una composición como consecuencia de la normativa que teníamos de aplicar, y en ese caso pues la fachada estaba hecha con un mortero de cal. Entonces, si veis, las viviendas de ambos lados son bastante diferentes, y esta pues bueno, pues destacaba por su neutralidad, que no quisimos tampoco destacar mucho, pero sí que bueno, queríamos un material natural en este caso. Este sería el interior de la vivienda, en la planta baja, donde podéis ver cómo se aprecia ya la iluminación en las plantas de arriba, y también en este caso de la izquierda se ve el patio al fondo de la parcela. Una vez más nos gusta tener esos sitios en la vivienda, en la parcela, donde se pueda visualizar la dimensión completa, ¿no? Te da una sensación una sensación espacial bastante especial. Entonces eso para nosotros siempre es muy importante. Aquí en este caso también, para no crear obstáculos en esa visualidad, o sea, ese visual y en esa posibilidad de iluminar, pues creamos una puerta que estaba hecha con lama, pero era semitransparente para que pudiera dejar pasar también los rayos de luz, en el caso de dejar la puerta de entrada abierta. Como veis, los muros estructurales están vistos, toda bueno, la estructura en este caso está pintada, pero las bovedillas y todo el material cerámico con el que se hizo el forjado es visto, o sea, eso no tiene ningún tipo de revestimiento. Se cogió un material clarito para que pudiéramos, bueno, pudiera valer en el entorno que teníamos sin necesidad de pintarlo, y en este caso las instalaciones pues bueno, van en rozas, y como podéis ver hay un pequeño zócalo de mortero, y es debido a que por esa zona pues van instalaciones, pero el resto de los muros pues son limpios, están desnudos prácticamente.
Esta es una vista del patio en planta baja. Como podéis ver, tiene bastante luz y es un espacio bastante agradable para sentirse, bueno, al aire libre, digamos, ¿no? Volvemos a la sección para volver a comentar cómo ya en estas fotografías se expresa esa intención inicial del soleamiento en la vivienda. Como podéis ver, la cubierta está hecha con esas bovedillas cerámicas que tienen su color natural, estaban preparadas para ser revestidas y nosotros las dejamos en color crudo porque realmente todos los materiales de la vivienda son crudos. El mortero o sea, en el caso del pavimento, elegimos un hormigón pulido con tonos claros, con tonos blancos, porque también era petición de los clientes que fuesen todos colores neutros. Este es un ejemplo de las visuales desde el salón a la entrada de la vivienda y a esa terraza que ya se va apreciando en la parte alta, ¿no? Donde se puede ver las vistas al peñón, que sería, bueno, este es el interior del salón, hacia el patio, donde podéis apreciar esa pequeña terraza que se crea junto al patio en planta baja, que este sería el espacio de exterior que tiene esta zona. Y este sería el de la planta, no, este es desde esa terraza, desde el exterior hacia el interior de la vivienda. Desde el salón, de nuevo, las vistas a la terraza de la planta alta, las que tienen las visuales, y en este caso, pues bueno, mostramos la escalera de caracol también que decidimos realizar en este caso, y bueno, todos los materiales también pues han utilizado, todo lo que ves es estructural, ¿no? Está hecho con redondos y es una chapa perforada y con ella pues se ha diseñado absolutamente todos los elementos estructurales, decorativos y funcionales de la vivienda. Sería una vista desde ese espacio que podría haber sido bueno, la última planta que queda un poco en desuso en todas las viviendas, pero aquí pues la planteamos como una posible segunda cocina para darle servicio a la terraza, que sería esta. Hemos conseguido ir a una cota donde podemos ver por encima de todas las construcciones de alrededor pues el Peñón de Gibraltar, que es bastante bonito ver en esa zona, ¿no? Porque bueno, la geografía allí es interesante de ver. Ya serían las vistas desde la terraza hacia el interior, que quizás aquí no se aprecie mucho, pero bueno, en un día sin tanto reflejo, en una imagen sin tanto reflejo, se ve perfectamente la terraza de la planta media, que es la del salón, incluso el inicio de la planta baja, ¿no? Porque plantamos una palmera que se apreciaba desde esa planta. Voy a volver un momento a esta foto. Bueno, una curiosidad que se me ha acordado mientras estaba viendo esas fotos, porque tenemos en obra ahora una casa donde queríamos usar otra vez la bovedilla de color caña, la bovedilla cerámica súper básica. Esta viene de una empresa de Bailén, nos costó mucho encontrar una bovedilla de este color y es el mismo color que usamos esmaltado en verde en la vivienda anterior. ¿Por qué? En aquel momento buscamos un color claro para que se pueda esmaltar en transparente, para que ese transparente el color se vea bien, no se vea oscuro, porque lo normal son bovedillas rojas, oscuras, entonces se veía todo, no saldría bien. Y hemos vuelto a usar esta bovedilla aquí en esta vivienda y queríamos usarla otra vez, pero llamamos al fabricante y dijo que en 5 años éramos los únicos que hemos usado este material y dejó de fabricarlo. Ya no lo hace y bueno, nos costó mucho encontrar otros ya más lejos, ya no en Bailén. Bueno, yo creo que hemos ya está, con eso terminamos la exposición. En esta escuela solemos preguntar cosas. Bien. Si alguno de los aquí presentes quiere a Marta o a Joana preguntarles algo, por favor, solo tiene que levantar la mano y le acerco el micro.
Hola. Muchas gracias por contarnos nuestra obra y vale, mi pregunta es, normalmente utilizáis cerámica que viene, pues eso, sellada o que se fabrica en masa, ¿no? Pero, por ejemplo, en la pieza esta, el edificio que es como con un carácter más escultórico, el del patio de color alto, ¿cómo o a qué empresa pediríais? ¿Hay algún taller, algún artesano que pueda trabajar con vosotros, en colaboración con vosotras, para, pues eso, para conseguir los materiales que realmente queréis? Porque, por ejemplo, conoceréis a Tony Zumaida, ¿no? Claro, pues, eso sí que conozco que hacía, no sé si sigue haciendo, pues, cerámica aplicada a la arquitectura. Pero eso, a la hora de resolver estos recubrimientos de fachada, ¿con quién contactaríais para hacerlo? Sí, vale, aquí entramos en un tema de precio. Conocemos a Tony Zumaida, por supuesto, pero en este caso no nos lo podemos permitir. Pero en Polonia hemos encontrado a un artesano que podría, incluso dos, que son casi los mismos que hacen el ladrillo manual. Son empresas que se dedican a fabricación de piezas especiales y pueden fabricar. Pero también aquí hemos hablado con una empresa industrial, porque el promotor es un problema de promotor privado, público, claro, que si es público nos deja hacer lo que queremos, en privado no. Nos pide garantía, nos pide que sea un material cuando se rompe fácil de reponer, quiere una empresa grande, sobre todo garantía en el tiempo. Entonces aquí un poco al revés, en ese tema son buenas empresas españolas, porque encontramos a Tempio que puede fabricarnos piezas así extruidas, no son, porque el patio es muy grande, entonces son piezas rectas realmente, no tienen ni siquiera que ser curvas, sino que se va formando por piezas pequeñas, y se puede fabricar, encontramos 2 o 3 patrones que son, digamos, es un material industrial con su subestructura, con garantía, o sea, esto es posible. En España sí, en Polonia sería un artesano que hace lo mismo, ladrillo manual y piezas especiales que fabricaréis, esmaltaría, pero no convence al promotor por el tema de que es demasiado artesanal. Es curioso en este caso. Bueno, y a fabricantes como puede que nos encanta, en ese caso no nos podríamos permitir por el tema de precio de metro cuadrado. De esta celosía, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Porque Irene, ¿algo que os haya llamado la atención? Sí. Buenas, en primer lugar, muchas gracias por venir aquí a Toledo a contarnos vuestra obra. El proyecto, es que no me acuerdo de cómo era el nombre del edificio, que hicisteis una maqueta partiendo de una masa de cerámica, o sea, de arcilla. Pero claro, por ejemplo, las referencias que habéis puesto de la cerámica tradicional de Polonia, se ve que la cerámica, tanto al interior como al exterior, se puede decir que la cerámica es como una piel, pero que tiene la misma forma al interior que al exterior. ¿En qué momento hacéis la abstracción de decir, vamos a dar una imagen distinta, ya que partimos de esa base de la idea de la cerámica, decir, vamos a hacer una imagen distinta al exterior y otra al interior? No sé si se me ha entendido la pregunta. Sí, creo que sí. Sí, sí, yo creo que es, dado que en aquella parcela nos encontramos en un polígono, ¿no? Y también la cerámica se puede trabajar, nos ha inspirado la forma de trabajar la cerámica, se puede trabajar con cortes o con movimiento.
no es lo mismo. Entonces queríamos usar las dos formas en este caso, de que tengo una masa que yo por fuera la corto, la hago como más dura, pero por dentro le doy el movimiento, la uso con el torno, ¿no? Es como qué posibilidades me da el mismo material, cómo lo puedo trabajar de maneras diferentes. En ese caso fue así, por eso se ven los cortes por fuera, porque nos deja tallar, nos deja esculpir, ¿no? Esculpir esa forma realmente por fuera, y por dentro nos gusta también cómo se hace el movimiento este con el torno, cuando lo pongo y lo giro, ¿no? Con agua y tal, que se ven casi como los movimientos de los dedos, ¿no? O la corto con un cuchillo, la corto con otro elemento metálico, ¿no? Que le da la dureza esta, ¿no? Eso me pareció interesante. También un hecho importante fue que, bueno, nuestra idea original fue esa idea que nos inspiraba el torno, pero también es verdad que tienes que meter un edificio, o sea, la realidad es que tienes que meter un edificio en un entorno que está protegido y tienes que de alguna forma tener una relación con el entorno. Entonces teníamos muchas limitaciones en cuanto a inclinaciones y formas de los alzados, los huecos y todo eso estaban controlados. Entonces, lo que hicimos un poco es esa transición, ya tratándolo como un elemento artesanal de los cortes que comentaba Asia, pero es cierto que la parte de fuera no teníamos tanta libertad. En el interior podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? También la intención de hacer algo como que encajara con la ciudad, fuese parte de la ciudad en el exterior, pero que entrara y tuviera un elemento sorpresa, un efecto sorpresa, también se buscó queriendo, ¿sabes? Que por eso el color está dentro y no está fuera, de forma que el fuera es parte de la ciudad y dentro es lo que quisiera. Y es que es la idea que te recordaba que aquello era un patio de alfarería, hasta que no entras no lo sientes. Eso fue la intención. Éramos los únicos que hemos hecho referencia a lo de alfarería en aquel concurso, que se presentó mucha gente y nadie hizo nada al respecto. Eso también era interesante, ¿eh? Y luego el promotor se fijó y nos ha elegido, aunque éramos también, creo que veníamos de lejos, ¿no? Como yo, de pronto pasa que estudié extranjera, además formado por 2 equipos, bastante complejo. Pero es curioso que algo tan básico, de primera vez, mira, ¿por qué no? Nadie hizo referencia a aquello. Nada que sí. ¿Una pregunta más? Bueno, gracias de Muchas nuevo. gracias. Muchas gracias. Y nada, y espero me entregáis ahora la encuesta, por favor, antes de iros. Muchísimas gracias también. Gracias al Foro Cerámico Español. Muchas gracias.